da mucho gusto recibir en la línea a Vinicio Limón Rivera. Él es el secretario general de la Central de Trabajadores de México en el estado de Morelos. Vinicio, qué gusto saludarte. Adelante, por favor. Buenas tardes, Marco, a ti y a tu auditorio, con el gusto de saludarte como todos los jueves. Oye, pues dos reflexiones el día de hoy. Mira, el tema me regresa a el siglo pasado, a los 1980, el estar viviendo lo que se está viendo, particularmente en el partido o en el movimiento de Morena, porque todavía no es partido, que son las tómbolas, las encuestas y las designaciones. Entonces, a mí me queda claro que hay dos grandes electores. Una es la Claudia, que queda como representante para toda la organización de lo que va a ser ya después la candidata a la presidencia de la República por Morena, y por el otro lado, pues el presidente de la República. Entonces, en los estados se va a vivir un fenómeno nuevamente de designación. No hay tal proceso democrático, todo lo tratan de disfrazar con el tema de que son encuestas, que la tómbola y que esto y que el otro. Finalmente va a prevalecer la voluntad de los dos grandes electores que hay en este momento ya por parte del movimiento de Morena. Eso queda muy claro. No va a haber tal encuesta, las tales encuestas son totalmente amañadas porque además son muestreos básicos, no son muestreos que tengan, yo te podría decir que un muestreo de encuesta sería cuando menos del 10% del electorado de cada estado. En el caso de Morelos necesitaríamos un muestreo cuando menos de 80,000 para poder tener verdaderamente en el lenguaje, poder decir, sí, está la voluntad mayoritaria del pueblo para que sea el candidato fulano de tal, cosa que no va a suceder. Y ya sabemos que las encuestas las mandan por zonas donde tienen mayores perfiles, mayores aceptación, y de esa manera es como logran acomodar a sus piezas como ellos quieren. Ahora, ¿qué piezas son las que están acomodando? Los más leales a ellos, los que les sirvan a sus propósitos a ellos, sin importar los intereses nacionales o los intereses estatales. A eso nos vamos a enfrentar en las próximas semanas con el tema de que se pueda decidir quién va a ser el elegido para que contienda Morena en el caso de Morelos. Y bueno, por el Frente Amplio sabemos que tendrán que tener acuerdos, posiblemente hagan lo mismo, una encuesta, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos en esa discusión. Ahí lo único que no habrá será tómbola y no hay grandes electores, sino que tendrá que ser un acuerdo de voluntades de las fuerzas políticas de Morelos en el caso del Frente Amplio por los morelenses. Ahora, ¿qué es lo que creo que debe ocurrir en el futuro en el país? El PRD, el PRI y el Partido Acción Nacional, más algunos otros partidos que se sumen al Frente Amplio por Morelos, más adelante, seguramente pasando la elección del 24, tendrán que llegar a una conclusión, conformarse en un solo partido político para poder tener una contrafuerza contra lo que va a ser ya Morena. Entonces, podemos llegar a una posición de bipartidismo en México si se tiene madurez política para entender que ya no es un asunto de izquierda o de derecha o de centro izquierda o de centro derecha o de centro, en el caso de la ideología de los partidos políticos, porque finalmente el trabajo que ha hecho el presidente de la República es polarizar al país en dos fuerzas: las fuerzas progresistas, que son las fuerzas que según él son los conservadores, y por el otro lado las fuerzas retrógradas. Entonces estamos teniendo dos fuerzas ya en el país muy claras: los que están en contra de que todo se desarrolle en el país y entremos a un proceso socialista, entre comillas comunista, y por el otro lado a un proceso capitalista de socialdemocracia, que sería el PRD, el PAN y el PRI. Entonces seguramente, si hay madurez política en México, estaremos viendo después del 24 un país donde tengamos o tres partidos o dos partidos nacionales ya fuertes, conformados, y seguramente el PRI, el PAN y el PRD lo tendrán que pensar dependiendo la cantidad de votos que se logren
para el 2024. Es mi comentario, Marco. Muchas gracias, Vinicio Limón Rivera, el líder de la CTM en el estado de Morelos. Que pase una excelente tarde.